Hola, bienvenidos a mi podcast de Sunrise of Your Life. Aquí tratamos temas de crecimiento personal, autoestima, mente, manifestación, bienestar, tips, espiritualidad, productividad, organización, romantizar, vivir presentes, rutinas, hábitos, libros, ley de atracción, moda y mucho más. Así que si te gustan todo este tipo de cosas, me encantaría poder crear una comunidad de buenas vibras. Así que te invito a que te suscribas para que todos podamos alcanzar nuestra mejor versión, apoyarnos y que juntos podamos tener el amanecer de nuestra vida. Hoy vamos a hablar sobre la tendencia a pensar demasiado o mayormente conocida como el overthinking. Yo era una persona que antes sufría muchísimo de esto y en este podcast te cuento todo lo que a mí me hubiera gustado haber escuchado y todo lo que más me ha ayudado a superar todo esto. Te cuento qué es, de dónde creo que viene el overthinking, pasos que deberíamos tomar en cuanto a algo que tendemos a sobrepensar y por último, cómo frenar cuando estamos sufriendo de este overthinking. Así que no lo sobrepienses más y sigue adelante escuchando este podcast. Te invito a que te quedes, disfrutes de este podcast, te inspires y si simplemente en este momento te relajas o si algo de lo que te cuento te ayuda, ya estoy completamente llena con este podcast. Con mucho amor y buenas vibras de Sunrise of Your Life. ¿Qué es el overthinking? A ver, el overthinking básicamente es pensar demasiado. Es que tienes un pensamiento y no dejas de darle vueltas y vueltas y vueltas, pero no en un sentido productivo de verle una solución, sino más bien todo lo contrario, que cada vez es como si fuese una bola de nieve y lo estás haciendo cada vez más y más grande. Hay una definición que me encanta y es que pensar demasiado es girar alrededor de un tío vivo con un alto porcentaje de irresolución de las cosas. Y es que básicamente el overthinking no nos lleva a nada, a no ser quitando el estrés y ese tipo de cosas, porque básicamente no estamos solucionando absolutamente nada, dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Yo creo que no es necesario que siga explicando qué es, porque estoy segura que si no te pasa muy a menudo, te ha pasado alguna vez que has tendido a sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar algo. La clave está en distinguir el acto de ocuparse de las cosas y el acto de preocuparse de las cosas. A ver, hay una diferencia muy grande cuando estamos sobrepensando algo sin llevar a ningún lado a cuando estamos sobrepensando algo pensando en una posible solución o de cómo nosotros podemos mejorar esa situación. Esto sí es bueno porque aquí te estás ocupando de ello. Lo que no es bueno es darle vueltas sin llevar a ningún lado. Preocuparse se queda estancado en lo terrible que pasó y en lo dramático que podrá ocurrir, sin tener básicamente la consciencia plena de que nosotros tenemos que estar en el aquí y en el ahora y no tenemos que estar centrándonos en el pasado ni en el futuro. Y otra cosa que debe de quedar claro es que el pensamiento no se para, el pensamiento se gestiona. Básicamente nosotros no podemos parar nuestros pensamientos porque nuestra mente continuamente está pensando, pero lo que sí podemos hacer es afrontar esos pensamientos con el fin de conocer las causas reales que los provocan y el por qué y para qué de esas causas. Yo creo que el overthinking también es muy característico de las personas que son inseguras y que son indecisas. En general, cuando se tiene falta de seguridad en una misma, puede ser más propensa a experimentar overthinking. ¿Por qué? Porque si tú estás insegura de lo que haces y lo que tienes que hacer o lo que has hecho en todo momento, vas a estar continuamente sobrepensándolo. Y es que las personas muy inseguras tienen una característica de base muy común y es la tendencia a la duda, a estar dudando todo el rato de lo que hicimos, de lo que vamos a hacer o de lo que estamos haciendo. Vale, y antes de pasar al siguiente paso, que vamos a ver cómo parar el overthinking desde el primer paso, ya luego vemos cómo pararlo si es que ya se nos ha atravesado. También me gustaría aclarar que es nuestra mente y que son nuestros pensamientos y que en todo momento nosotros tenemos el control de pararlos. Tú tienes el control de tu mente, no tus pensamientos te controlan a ti. Así que eso también es muy importante porque muchas veces nos hacemos las víctimas y pensamos que nuestros pensamientos nos están afectando y que nuestros pensamientos no son como que superiores a nosotros, cuando no es así realmente. Nosotros somos superiores a nuestros pensamientos porque los pensamientos son nuestros. ¿De dónde viene el overthinking? A ver, yo creo que el overthinking puede venir de muchísimas cosas y no es realmente buscar. Si tú buscas en una fuente de dónde viene el overthinking, no vas a encontrar exactamente de dónde viene, porque yo creo que son múltiples causas los que nos pueden llevar al overthinking.
Una de ellas puede ser que estamos acostumbradas y tenemos la tendencia a sobrepensar demasiado, ya sea que si tenemos un pensamiento, por muy sencillo que sea, siempre estamos acostumbradas y nuestra mente la tenemos acostumbrada, no la tenemos controlada a que piense todo absolutamente muchísimo. Entonces puede ser por hábito, también puede ser porque sea una situación que nos esté preocupando. ¿Vale? Una situación que nos resulte un impacto para nosotros, ya sea que en nuestro pasado nos pasó algo que nos impactó, algo parecido que nos impactó, o que nos preocupa porque en el futuro pueda pasar X cosa o porque no estamos conformes con algo que nos está ocurriendo en el presente. Y lo que hacemos ahí es dándole vueltas, y ahora va a pasar esto, y ahora puede pasar aquello, y en el futuro me va a pasar esto, y ahora como no haga esto, y cuando estamos pensando aquí, esto nos estamos agobiando muchísimo y no estamos sacando absolutamente nada. Tenemos que pensar en posibles soluciones. A ver, yo creo que todo pensamiento excesivo y todo pensamiento que nos esté rondando la mente, que es que viene detrás de un miedo, que básicamente es que todo tiene algo que trabajar detrás de ese overthinking. Si estamos teniendo un pensamiento muy constante, quizás nos estamos dando cuenta que es que tenemos que trabajar algo en ese área en la que estamos sobrepensando. A lo mejor estás sobrepensando mucho tu trabajo, pues quizás tengas que trabajar, tengas que cambiar ese trabajo porque no estás bien o no estás a gusto, no estás conforme ahí. O a lo mejor estás sobrepensando muchísimo esa relación o esa amistad tóxica que estás pensando en dejar ir. Y es que esto yo creo que tiene una causa detrás, y es que a lo mejor lo que te está pidiendo a gritos ese overthinking es que dejes esa relación o que pongas límites a esa amistad tóxica. Tú tienes que encontrarle una misión a ese overthinking, y sobre todo, si no eres una persona que suele sobrepensar, pero hay algo que ahora en un periodo de tu vida que te estás sobrepensando muchísimo, eso está claro que está ahí por algo, y eso tiene una misión, te lo puedo asegurar. Y es que las emociones negativas solo son un llamamiento al cambio. Yo realmente cuando tenía overthinking lo que solía sobrepensar demasiado era, por ejemplo, situaciones en el presente que no estaba de todo convencida o que había cosas que quería cambiar en mi vida. Por ejemplo, mis amistades. Yo siempre estaba pensando y dándole vueltas a mis amistades, pensando si debería dejarlas, no debería dejarlas. Y todo esto, ¿por qué era? Porque yo quería cambiar eso y porque era una área de mi vida en la que tenía que cambiar. Y yo lo que hacía es que en vez de poner un pensamiento productivo, es que tampoco le estaba dando vueltas y vueltas a lo mismo. También lo que tendría muchísimo sobre pensar era cosas de mi futuro, e incluso hasta cosas de mi pasado. Había muchísimas veces que me paraba pensando cosas que había hecho que me arrepentía de haber hecho, pero es que básicamente yo hice lo que tenía que hacer en ese preciso momento, y hasta que no me di cuenta y fue pasando el tiempo y se le fue diciendo mi mente, fui dominando mis pensamientos, no pude ir frenando esa tendencia a sobrepensarlo todo. También tendría muchísimo a sobrepensar en un futuro si es que iba a poder lograr lo que quería lograr, o si estaba haciendo bien lo que estaba haciendo ahora para poder lograr lo que quería. Tendría que sobrepensar ahí un montón de cosas, pero de una forma muy negativa. Y es que todo esto básicamente lo que nos está pidiendo es un cambio. Párate a siéntate con tu journal y siéntate y ponte a escribir qué es lo que tienes a sobrepensar. Y cuando estés sobrepensando, siéntate y ponte a escribirlo. Y te vas a dar cuenta que seguramente estés pensando eso por una razón. Que tengas que cambiar algo en tu vida o que tengas que dejar algo detrás, ir. Muchas veces en el pasado pensamos muchísimas cosas que es que no hemos sanado del todo y no hemos dejado ir. O en un futuro si es que tenemos que trabajar a estar más presentes. Ahora vamos a ver pasos que deberíamos tomar para parar este overthinking, pero desde el principio. ¿Cuáles serían como los pasos de un pensamiento normal? A ver, esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos un problema. El primer paso sería reconocer ese problema, reconocer eso que estamos sobrepensando tanto. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues imagínate, os voy a poner un ejemplo y vamos a ir con ese ejemplo en todos los pasos. Estaba con mi amiga y me ha mirado raro y tenemos una relación un poco distante, por lo que sea. Vale, pues el primero sería el problema. Sería reconocerlo, y es que lo que me ha pasado es que mi amiga está un poco más distante conmigo. El segundo paso sería reflexionar, pero reflexionar de una forma positiva, de una manera en la que te enfoques en las situaciones. Ayuda muchísimo también ver la situación desde lejos. O sea, imagínate que tú fueras otra persona y estuvieses viendo la situación que te está ocurriendo a ti, o que tú le estuvieses viendo esa situación
a otra persona desde lejos. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que le dirías a esa persona? Eso ayuda mucho. Y enfócate, como siempre, en las soluciones. Y en vez de centrarte en el drama de qué ha podido pasar, es que a lo mejor he hecho algo mal, a lo mejor ella se encuentra fatal, o a lo mejor ella ya no le caigo tan bien, o quiere otra persona más que yo, en vez de pensar en todo lo negativo, inténtale ver ese lado positivo a la situación. Puede que haya tenido un mal día, o puede que se encuentre mal, que haya tenido un mal examen, lo que sea. Ahora ya, si hemos pensado en una solución, lo suyo sería tomar acción y preguntarle a tu amiga, oye, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Te encuentras bien? Porque hoy te he visto un poco más triste de la cuenta. Y si no tienes solución, pues lo que tenemos que hacer es aceptarlo, y esto es muy importante y no se lo he escuchado a nadie realmente cuando he oído hablar del overthinking, y es aceptarlo y dejarlo ir. Porque si eso no tiene solución, sobre todo, pues no podemos hacer otra cosa y no vamos a ganar nada sobrepensándolo. Dale tiempo o lo que sea que necesite eso que te esté ocurriendo. Acepta esa situación, acepta tu presente como es ahora y déjalo ir. Hay un libro maravilloso que es El poder de la hora, de Eckhart Tolle, y básicamente este libro es maravilloso porque se centra muchísimo en el presente y sobre todo también en la aceptación. Y es aceptar el presente como es lo mejor que podemos hacer y nos da una inmensa paz. O sea, puede que tengas una situación muy mala en este momento, que es lo que te está causando ese overthinking. Pero si tú aceptas la situación, acepto, te repites a ti misma, lo acepto, ¿sabes? Lo acepto y lo dejo ir, porque ese es mi presente, te va a producir una inmensa sensación de paz, tanto que tu overthinking va a desaparecer así. O sea, esto fue una de las mayores cosas que me ayudaron a mí a dejar el overthinking atrás. La aceptación y luego ya después el dejarlo ir. Muchas veces me imagino que estoy sosteniendo un globo de helio y que lo suelto y veo cómo ese globo se va alejando de mi vida. Pues practica ese tipo de ejercicios y vas a ver cómo va a haber cambios. A ver, hay muchísimas situaciones comunes en las que estoy segura que has sobrepensado más de una vez. Y es que, por ejemplo, no te lo tomes nunca, no te sientas algo, no lo veas como algo personal si alguien tiene un día triste o se encuentra mal o está un poco más distante. No siempre tiene que ser por tu culpa. Puede que a esa persona le haya ocurrido algo en su casa o, no sé, algún familiar, no sé, ha podido pasar de todo y 20.000 situaciones y no tienes por qué ser tú, así que no le des más vueltas, porque cuanto menos se piensa, mejor se pasa. Repítete esto también si te ayuda: cuanto menos pienso, mejor paso; cuanto menos pienso, mejor me lo paso; cuanto menos pienso, mejor me lo paso. Y así hasta que ese overthinking se vaya frenando. También te digo que es muy importante que nunca caigas en el bucle, porque esto es aún peor, de no, venga, y que estoy overthinkeando, y qué mal que estoy overthinkeando, y no, porque es completamente normal y no es un proceso súper normal de nuestra mente. Nuestra mente piensa y, como ya he dicho antes, no podemos pararlo, sino que podemos controlarlo. Así que acepta lo que tu mente esté pensando, acepta que tu mente le esté dando vueltas e intenta buscarle una solución. Vale, ahora vamos con métodos para parar ese overthinking una vez que ya nos hemos metido ahí en ese tío vivo, ¿no? Dándole vueltas, o en esa bola de nieve que va cuesta abajo en una cuesta, dándole vueltas y vueltas y vueltas continuamente. O esto también te puede servir al igual en el mismo punto que partíamos antes desde el principio. El primer punto sería que visualices una señal de tráfico de stop. Básicamente, imagínate como el pensamiento, te lo puedes imaginar como un coche si tú quieres, y que ves una señal de stop y tu pensamiento para en seco. Esto ayuda a parar de una manera muy brusca y muy seca nuestro discurso interno. A ver, esto yo creo que puede ayudar más bien cuando ya hemos llegado a un punto que hemos visto una solución. Pero antes de reflexionar y buscar una solución, no te recomiendo que hicieras esto. Esto ya, si por ejemplo has reflexionado y ya tienes una solución que tienes que hacer porque ahora no puedes, aunque te recomiendo que lo hagas cuanto antes, o cuando es una situación que no puedes parar, ya has estado reflexionando, que visualices esta señal, ¿vale? Para que lo pare en seco, pero no antes de reflexionar. Siempre es muchísimo más eficaz llegar hasta la raíz del problema antes de enfocarnos de parar ese pensamiento constante. Y es que muchas veces lo que nos está pasando
es como que tenemos que dejar un poquito atrás nuestras exigencias, el miedo a fallar, el miedo a equivocarnos, las opiniones de los demás. A mí esto me ocurría muchísimo. Yo a lo mejor cogía y estábamos en una relación social y estábamos haciendo amigos nuevos. Y entonces yo lo que hacía era que a lo mejor era una persona que no conocía y decía algo como para intentar socializar. Pero luego llegaba a mi casa y me ponía a decirme: ¿y por qué has hecho eso? Y has quedado fatal, y ahora pareces una persona tal, y ahora no te has mostrado como verdaderamente eres. Y empezaba así, mi mente empezaba así, así, así. Y esto obviamente no ayuda nada, porque lo hecho está. Y realmente, seguro que esa persona ya ni se acuerda de lo que yo habría dicho. O por ejemplo, el miedo a fallar. Pues sabes que se aprende más fallando que si lo hubieras hecho todo bien o si lo hubieras hecho todo normal. Y es muy bueno fallar para luego levantarte, caerte y volver a empezar con más fuerza. O las opiniones de las demás. O sea, ¿qué importa lo que piensen los demás? Es mi vida y yo dirijo mi vida como quiero y como, no sé, debería a mí importar una opinión de otra persona que es completamente diferente a mí. A lo mejor tiene otras creencias diferentes y a lo mejor a mí tampoco me gusta su forma de vida o lo que sea que esté haciendo. A lo mejor a ella tampoco le gusta la mía, pero ¿por qué tenerle que dar vueltas? Otra solución súper importante, que esto te va a ayudar, pero ya no solo para parar el overthinking, sino para mejorar tu vida en general, es el mindfulness o vivir presente. Básicamente este es como un antídoto infalible. Si tenemos la conciencia plena en nuestras emociones y en nuestros sentimientos, en nuestros sentidos, qué estamos viendo, qué estamos oliendo, cómo nos encontramos en el aquí y el ahora, básicamente el pensamiento lo vamos a llevar justo a eso, a este minuto, a este segundo, a esa atención plena, puro presente. Este estado nos va a enseñar a liberar la mente de pensamientos nocivos que no pertenecen a nuestro presente. Y es que para salir de este run que desgasta, el antídoto infalible es vivir en el presente. Si tenemos conciencia plena de las emociones que nos producen las acciones, el pensamiento, lo llevamos justo a eso, al minuto. Te puede ayudar muchísimo también darte un paseo, pasear por la naturaleza, oír a la naturaleza, abrazar un árbol, cosas de este tipo que te enfoquen en el momento presente y que te hagan olvidarte de ese overthinking. Meditar, hacer una meditación mindfulness, hacer journaling y ponerte a escribir esos pensamientos, también intentando buscar una solución, reflexionar sobre ellos. Contárselo a alguien también te va a ayudar a desapegarte un poquito más de eso y verlo también un poquito desde lejos, y también a lo mejor el consejo de la otra persona te puede ayudar. Poner las cosas desde otra perspectiva, verlo desde lejos. Hacer yoga, hacer algo de deporte que también te enfoque en el momento presente. El yoga es buenísimo porque te vas a enfocar en las sensaciones de tu cuerpo y a mí me ayuda muchísimo. Y si algo me gustaría que os quedaseis con este punto, quizás es esta frase, y es que quiero que te preguntes, ¿para qué sirve pensar en el pasado y en el futuro si no existen? Vale, ahora me gustaría terminar un poquito más como de charla, de amistad con vosotros y vosotras, y es deciros también que, por ejemplo, en situaciones muy normales en nuestra vida, por ejemplo, hemos hecho mal un proyecto o hemos hecho mal un trabajo, si tenéis que sobrepensar, algo que a mí me ayuda muchísimo es: lo hice como lo tenía que hacer en ese preciso momento. O sea, a lo mejor muchas veces nos preguntamos y decimos: qué mal hice este proyecto, qué mal hice este examen, pero es que tú lo hiciste como debías haberlo hecho y como sabías hacerlo de la mejor forma posible en ese momento. Te aseguro que tú ese trabajo que hiciste, lo hiciste de la mejor forma que pudiste en este momento y te esforzaste lo máximo que pudiste en ese momento. Obviamente ahora has aprendido más, entonces ahora sabes más que antes, pero antes pues lo hacías desde otro punto en tu vida. También ya os digo, y otro tema también importante en el que yo estoy trabajando, y cuando lo tenga súper interiorizado os lo voy a traer a este podcast, os lo prometo, y es un poquito como a desapegarte de las acciones que hagan otra persona, o las acciones que, no sé, como las acciones que tome otra persona alrededor tuya que te influyen a ti. Por ejemplo, como os he dicho antes, el ejemplo en el que tenemos una amiga triste y nos pensamos que es por nosotros, o en el que a lo mejor 2 personas han quedado sin nosotros. No tiene por qué influirnos. No tenemos por qué sobrepensar si 2 amigas han quedado sin ti. No tienes por qué parar de sobrepensar y ya no me quieren y tengo que buscarme otra pandilla. Y es que no tengo nada en común con ellas, no pinto nada en esta relación. No.
No tienes por qué sobrepensar este tipo de cosas porque eso tampoco lo has hecho tú, sino que son cosas que ha hecho otra persona de fuera. Y es como, no sé muy bien cómo explicarlo, pero no te lo tomes a pecho, no te tomes que tú tienes la culpa, porque a lo mejor esta persona ha hecho eso sin pensar que te está haciendo daño, ni muchísimo menos. Y si esa persona no está dando importancia, tú le tienes que dar menos. Otras cosas muy comunes de los que hablábamos antes eran, por ejemplo, la inseguridad. Cuando estás delante de otras personas, en un grupo de personas, has hablado y te arrepientes de lo que has dicho. O estás en clase, por ejemplo, y levantas la mano y dices la pregunta mal. Pues lo mismo digo, es lo que hiciste lo que tenías que hacer en ese preciso momento. Y en ese momento seguro que tú estabas feliz y conforme con hacer eso. ¿Por qué pensarte ahora que no? A ver, yo es que realmente una cosa que también me ayudó muchísimo a superar todo esto del overthinking fue también un proceso, porque yo estaba en el proceso de crecimiento personal y demás, entonces gané como una perspectiva mental y una inteligencia emocional muy grande y eso también me ayudó muchísimo a superar el overthinking. Y yo cuando descubrí el pensamiento excesivo como overthinking me di cuenta que yo había sufrido de esto, pero que yo lo había superado y casi sin darme cuenta. Así que bueno, para cerrar te recomiendo eso, que reflexiones. Yo cada vez, si no reflexionaba sobre el tema que fuese, no me quedaba tranquila para meditar o para hacer yoga o para hacer el siguiente paso. Reflexiona, si le puedes a dar una solución, perfecto, y toma acción lo antes posible. Y si no, acéptalo completamente y déjalo ir. Siempre acéptalo y déjalo ir. Y después haz alguna actividad que te ayude a centrarte en el presente y como siempre céntrate en el presente porque es lo único que existe. Así para concluir, espero que os haya gustado, os quiero muchísimo, gracias por todo vuestro apoyo y si tenéis alguna duda o algún tema que os gustaría que tocara aquí en el podcast, como siempre, todos los comentarios y seguidme por mis redes sociales si no queréis perderos nada y os quiero muchísimo, nos vemos en el próximo podcast. ¡Mua! Permítete mejorar. Date el regalo de mejorar cada día, de crecer, de expandirte, de ser tu mejor versión, de motivarte. Hazlo por ti, porque te lo mereces. Por eso estoy aquí. Así que suscríbete si quieres ver amanecer tu vida. No estás aquí por casualidad. Únete a esta maravillosa comunidad. Estamos en TikTok, Spotify y YouTube como The Sunrise of Your Life. Te quiero mucho.